quise reunir algunas reflexiones del momento y de otros momentos que finalmente se repiten. Entonces les preparé un texto que igualmente a algunos de ustedes que ya conozco se los podré enviar después para que tengan más oportunidad de detenerse en algunas de las citas que incorporo y las puedan repensar. El texto se llama Tal vez la poesía nos salve todavía del infierno de los habladores profesionales. Inicio con un epígrafe y prácticamente este textito estará lleno de epígrafes o de citas. Hay gente de tan corta vista mental que piensa que todo el fruto se acaba en la cáscara. José Martí. Quizá un otoño mexicano, pregunto. Como algunos de ustedes saben, he venido a impartir un curso de estudios léxicos, es decir, para hablar sobre cómo estudiar, entender, analizar, asociar, medir el vocablo y la palabra, sobre cómo enseñarla o cómo enseñar para multiplicarla en el uso y sobre todo en la conciencia de nuevas generaciones. Generaciones hoy señaladas singularmente por su alarmante desavenencia con ella, con la palabra. Dicen que son nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, generaciones de pocas y malas palabras, no por un carácter adusto precisamente, sino por su estrecho repertorio léxico, como si hubiera sido su decisión propia, a los ojos de las mentes chatas, renunciar a la cuantitativa y cualitativa abundancia verbal, y no el resultado de una sistemática y tenaz deseducación. De manera que en este contexto, en que la realidad del país nos obliga a la reflexión compartida, no al debate panfletario para discursivamente regodearnos en nuestras heridas mientras se diluye mediáticamente la alarma, le he tomado la palabra, la invitación para compartir con ustedes algunas ideas de lo que de todos modos acabo hablando siempre, en clase y fuera de ella. Y se preguntarán por qué entonces, en el escenario de contradicción política, de fracaso económico, de abandono social, de cínico adelgazamiento del Estado, de corrupción omnipresente, viene a hablarnos de poesía. Me verán como descabellado, literalmente. A ver si coincidimos en que tiene mucho sentido, porque como dice el título de estas palabras, tal vez la poesía nos salve todavía del infierno de los habladores profesionales. Roberto Juarros. Porque, qué bueno que traje mi librito, que originalmente no sabía para qué lo traía, si venía a hablar de asuntos lingüísticos. Dije, me lo voy a llevar por si acaso. El librito que hace una recopilación riquísima de alusiones a la poesía. Ya las incorporé en el texto. Literalmente y pocas veces es tan tangible el oxímoron, enorme librito que ya dije, recopila alusiones a la poesía. Dice, por ejemplo, pobrecito, dicen los mayores cuando ven a un niño que llora y se queja de un dolor sin poder precisarlo. No sabe dónde le duele. Esto no es rigurosamente exacto, pero qué hermoso. Hombre que mal conozca su idioma no sabrá, cuando sea mayor, dónde le duele ni dónde se alegra. Los supremos conocedores del lenguaje, los que lo recrean, los poetas, pueden definirse como los seres que saben decir mejor que nadie dónde les duele. Siglo XXI, México, la coyuntura. El punto aquí y ahora, en que se evidencia nuevamente, seguramente ya perdimos la cuenta de cuántas veces nos han pasado por encima, en que se evidencia el fracaso del Estado, no un fracaso que nos toma por sorpresa, sino uno largamente cocinado, como una maraña de políticas públicas educativas, económicas, de salud, sociales, ajenas al contexto,
a los diversos contextos nacionales como una pieza más del organigrama de la corrupción, como un tablero de legitimación del sistema económico-político, como un matraz de exclusión y desigualdades sociales. Se evidencia y predomina el fracaso de la función por antonomasia de la escuela, la inmersión del individuo en la cultura escrita. Por eso es que vengo a hablar aquí un poco de poesía, no del poema ocioso de la lengua culta, sino de la poesía cotidiana, aquella que impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre, Borges. Porque, vuelvo a mi librito, nuestro oficio es ir poniendo palabras, una tras otra, como días y días, unos tras otros, con su pausa nocturna de estrellas o silencio. Trabajo que de pronto, ustedes lo saben, vuela de nuestras manos, convertido en radiante paloma o halcón. La luz anda descalza en lo que hablamos, pero también la noche y la tristeza. Nuestra palabra, ustedes lo saben, suena a veces como reloj en una casa abandonada, oscura, dando las horas para nadie, como la campanilla del teléfono o la estancia vacía, o como una campana en un desierto tañendo para nadie. Nuestro trabajo es ir cayendo todos los días hacia el corazón. Eduardo Carranza. Siglo XIV, una elipsis, una narración medieval del siglo XIV, literaturizada por Ildefonso Falcones en la Catedral del Mar. Vía fora. Un grito turbó la tranquilidad de la Plaza Nova. Un muchacho la cruzó corriendo y repitiendo la llamada a las armas. Vía fora, vía fora. Aledis y Mar se miraron y después miraron a Joan. El vía fora había recorrido la ciudad condal y la gente, extrañada, se reunía en la plaza del Blat esperando encontrar el pendón de San Jordi junto a la piedra que marcaba el centro de este. En vez de ello, dos bastaixos armados con ballestas los dirigían hacia Santa María. La Inquisición ha raptado a un ciudadano, al cónsul de la Mar de Barcelona, explicaban los prohombres de la cofradía. Pero la Inquisición, dijo alguien. La Inquisición no depende de nuestra ciudad, contestó uno de los prohombres, ni siquiera del rey. No obedece las órdenes del Consejo de Ciento ni del Veguer. Ninguno de ellos nombra a sus miembros, lo hace el Papa, un Papa extranjero que solo quiere el dinero de nuestros ciudadanos. ¿Cómo pueden acusar de hereje a un hombre que se ha desvivido por la Virgen de la Mar? Solo quieren el dinero de nuestro cónsul, gritó uno de los reunidos. Mienten para quedarse con nuestro dinero. Odian al pueblo catalán, alegó otro de los prohombres. La gente iba transmitiéndose la conversación. Los gritos empezaban a resonar en la calle de la Mar. Tenemos que defender nuestros privilegios, se oyó que decía alguien que había estado hablando con los bastaixos. El pueblo empezaba a enardecerse. Las espadas, los puñales y las ballestas sobresalían por encima de las cabezas de la gente, agitándose al son de la llamada al vía fora. Volvamos al siglo XXI. Hace poco, los encabezados de algunos diarios y uno que otro noticiario que puede calificarse de tal, o sea, de programa en el que se ofrece una tomografía objetiva, suficiente, de elementos relevantes de la realidad, nos recordaron la demanda de independencia de Cataluña, demanda creciente conforme avanzan los planes de austeridad, acá le llaman reformas estructurales, un amasijo terminológico misterioso para la mayoría de los presuntos beneficiarios. Y aquí y allá aceitan lo mismo, desandar la búsqueda del estado de bienestar social, socializar las pérdidas y los errores del modelo y privatizar las ganancias. A propósito, porque estas y otras muchas demandas de pueblos y comunidades del mundo acechan los imperativos del decálogo globalizante. Hace poco también se presentó en la universidad el libro La Revolución de los Ricos, que se pregunta en síntesis cómo es que el amazón doctrinario del neoliberalismo logró plegar, y subrayo la palabra plegar, bajo sus argumentos,
a círculos políticos, empresariales, gobernantes, universitarios, cómo un 1% logró doblegar a tanta gente a pesar de las evidencias en el desmantelamiento de los poderes compensatorios del Estado como rector del crecimiento. El libro llama la atención desde el epígrafe, que recoge una reciente declaración del inversionista Warren Buffett, el cuarto hombre más rico del mundo, que ahí se mantiene, no anda compitiendo por el tercero o el primero. Dice Warren Buffett: desde luego que hay una guerra de clases, pero es mi clase, la clase rica, la que la empezó, la que la está haciendo, y vamos ganando. En la búsqueda de la palabra que mejor sintetizara estas reflexiones que comparto con ustedes, me encontré con ese afán catalán, no solo de independencia económica, sino cultural, de resignificación de lo local y de lo regional, doblegado, subrayo doblegado, por el barullo de lo global, con esa pulsión por el derecho de réplica, y subrayo, derecho de réplica, contra el modelo impuesto. Mi búsqueda coincidió entonces con ese latido como eco del medieval vía fora, el llamado de los gremios para desplegar sus estrategias de autodefensa. Así que este despliegue de reflexiones, de rigores y atrevimientos, me trajo a la memoria otra escena catalana, más cercana, alrededor de la ecuación lengua, cultura, soberanía, patria. El escritor Jaume Cabré, en su discurso al recibir el Premio de Honor de las Letras Catalanas, declaró: una novela, y agrego yo, todo relato, toda prosa, son palabras, y me reconozco en las palabras y la manera de ser dichas. Para el escritor, la lengua es su patria, y no quiero que mi lengua tenga que pedir perdón para existir. Cabré reproducía en los noticiarios reivindicó el derecho de Cataluña a su independencia y mostró su satisfacción por la iniciativa popular para convocar un referéndum de autodeterminación. Y recordó: la literatura nos puede salvar porque la escriben personas libres. Me pregunté entonces, aquí en nuestro contexto, ¿hace cuánto que una palabra, una frase, una consigna no nos aglutina como comunidad? ¿Hace cuánto que para nosotros la lengua ha dejado de ser nuestra patria? ¿Cuál es nuestra patria entre tantas lenguas originarias, locales, replegadas? ¿Para cuántos? En una nación de un analfabetismo vergonzoso y de un semianalfabetismo estadísticamente desconocido, la lengua es poco más que una quimera, unos cuantos y garrapateados vocablos, ajenos, inasequibles, ambiguos. Y entonces, en esa amalgama de patria y lengua, ¿qué queda de una en otra, de una y otra? Y si el ejercicio consciente, diestro, de la lengua deviene libertad, ¿cuántos libres quedan que por medio de la soberanía de la palabra se hayan sacudido el determinismo del poder político-económico? Capaces de elegir, a pesar del estrecho marco de elegibilidad que la circunstancia nos permite, de ejercer verbalmente el derecho de réplica contra ese poder del 1%. Por eso vengo aquí a hablar un poco de poesía, porque hay palabras que unen grupos, comunidades, pueblos, palabras sembradas en la protesta social, palabras en muros, mantas, gargantas, que cambian trayectorias de vidas, que detienen un poco a veces para siempre, al monstruo. Si no sabemos qué decir, no sabremos qué pensar. Si no sabemos qué pensar, nos seguirán tomando el pelo los habladores profesionales, los dueños de la pantalla, los inspectores de la palabra libre, guiñamos a Orwell, los policías del pensamiento. ¿Dónde están entonces, les pregunto, las banderas de palabras? ¿Dónde está el eco de consignas que han de reverberar en las conciencias de otros para que se sumen a la plaza? ¿Dónde está la poesía de las calles, como aquel: seamos realistas, pidamos lo imposible,
del verano francés del 68. Pongámonos pues a trabajar, pongámonos a confiar entre nosotros en nuestra palabra, a garantizarle nuestra palabra al compañero, a depositarnos en la palabra del compañero y con ella y con él crear lazos sólidos de confianza, de certeza y de militancia inquebrantables. Porque esa pobreza léxica de nuestros estudiantes, de la que yo venía a hablar originalmente, nos anuncia la exclusión de nuestros niños y jóvenes de la herencia de la cultura y del letramiento, de la conciencia. En cambio, ensanchar los cauces de la cultura escrita significa darles a estas generaciones la posibilidad de renunciar al semianalfabetismo al que se les quiere condenar. Dominar los recursos de la lengua en la lectura y la escritura representa la posibilidad de concretar ideas, multiplicar sentidos, ensanchar la visión del mundo y el mundo mismo de sus usuarios. Es ampliar la conciencia, el patrimonio cultural, la soberanía. No es casual que la crisis de la enseñanza esté ligada a la crisis de la cultura. Una dominante cultura iletrada, acaso televisiva, apenas capaz de visiones romas del mundo, de poblaciones dóciles, informativa e intelectualmente incautas, una cultura de verbalizaciones erráticas, burdas y elementales que contrasta con los supuestos esfuerzos de letramiento en la escuela, que los contradice y los desacredita. Eso, se preguntan nuestros niños, ¿para qué sirve? Saber operar un juego digital es más prestigioso que saber leer y escribir. Hace poco les platicaba a los compañeros alumnos con los que estuve en los días pasados, me dedico a recoger expresiones lingüísticas por las calles, por los anuncios, etcétera. Me llamó la atención un aviso, lástima, no lo pueden ver, pero se los platico, es un cartel de solicitud de empleo y dice: se necesita empleada medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Más o menos esa es la consigna. Palabras como pliegos. Rastree en los orígenes más probables de plegar, de plicare, de plegar y su contraparte desplegar. Doblar una cosa sobre sí misma, darse por vencida a una persona o actuar según la voluntad de otra sin oponer resistencia, ceder, someterse, doblarse, doblegarse, versus rebelarse, sublevarse. Desplegar, desdoblar, extender lo que está plegado, aclarar y hacer patente lo que estaba oscuro o poco inteligible, ejercitar, poner en práctica una actividad o manifestar una cualidad. ¿Que por qué entonces debemos insistir en la importancia de enseñar efectivamente a leer y a escribir con destreza como un asunto de emergencia nacional? Porque no hacerlo es replegarnos, doblegarnos, intelectual, cultural, política, económicamente. Porque comunicarse oral o textualmente para intercambiar información cotidiana, coloquial, es algo que se aprende en el actuar comunicativo social diario. Pero hacerlo para representar el pensamiento complejo implica conocimiento, aprendizaje, aprovechamiento de la riqueza de los recursos idiomáticos para, por ejemplo, saber cómo y cuándo recurrir a la construcción paralela, al símil, para desplegar estratégicamente expresiones metafóricas, para urdir la riquísima gama de adjetivación del español, para crear con el oxímoron una combinación paradójica de otro modo imposible, para esgrimir la potencia del adverbio, para hacer que el lector vea imágenes en nuestras palabras a través de la metonimia. Hablando del arte de la palabra, a eso se refería el epígrafe, a eso se refería José Martí. ¿Quién es el ignorante que sostiene que la poesía no es necesaria a los pueblos? Hay gente de tan corta vista mental que piensa que todo el fruto se acaba en la cáscara. Escribir y leer, pues, es una sucesión de pliegues y despliegues. Lo que estaba replegado se abre, se revela, se subleva. Una cita de mi librito. A los ojos del poder político, la poesía es anárquica, porque fuera de su misma órbita no le es dado reconocer ningún otro principio. Es intolerable por insumisa, subversiva por el simple hecho de existir. Por su sola presencia,
constituye un mentiz a la propaganda oficial y a las declaraciones políticas. Su misión crítica se parece a la del niño del cuento. Para ver que el rey está desnudo, no hace falta ningún compromiso. Basta con que un solo verso rompa el clamor inarticulado de los aplausos. Enses Verdes. Las palabras, pues, son también una plaza, se manifiestan, es decir, que llegan y se despliegan y se explicitan insurrectas, subversivas. Implican tantas historias, pulsiones, juegos, retos, voces, miradas, guiños, tardes, ayeres, quizás porqués. Pliegos libres que no necesitan permiso para ser, ni perdón por ser, literatura. Ideas, nuestra patria más profunda, porque al ejercerse lúcidamente, lúdicamente, le dan sentido, conciencia y dominio al espacio que ha de tener cada pliegue. Son nuestra propia vía fora, nuestra rebelión gremial contra el iletrismo impuesto, contra el silencio decretado, son nuestras propias velas libertarias y nuestra llegada soberana. Termino con una cita más de este libro que comenté, suponiendo que este fuera un cañón, no un cañón de balas, sino un cañón de territorio, y suponiendo que las palabras y la poesía son un quizá inocuo pétalo, pero que puede tener un gran eco. Dice Ezra Pound, escribir poesía es como echar una lluvia de pétalos de rosa al cañón del Colorado y esperar el eco. Gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguien quiera aportar algo? Porque ese es el chiste, ¿no? El diálogo entre